principalmente del tema de comercio y el tema de seguridad, y estos diálogos continúan. Entonces vamos a esperar hasta que se cierre este ciclo, esperando pues tener un acuerdo con Estados Unidos. ¿Mantiene la idea de sostener o buscar una nueva llamada con el presidente? Sí, esperamos que podamos dar esta llamada para poder cerrar el acuerdo. ¿El viernes sería la llamada, presidente? Todavía no tenemos fecha. Okay. Por otra parte, quisiera preguntar acerca de seguridad. ¿Cómo ha avanzado el caso del Mayo Zambada? Y sobre todo ahora que él menciona en su última carta él hace una aseveración que dice que hay una violación al territorio nacional. Me gustaría, si el fiscal pudiera responder el tema, que si eso se refiere a que agentes estadounidenses habrían entrado al territorio mexicano, o a qué lo podemos atribuir. Bueno, yo creo que es un tema que ya hemos platicado y que vale la pena recordarlo porque ha vuelto a los medios. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía, iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas, pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer, y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso. No sé si le quedó claro. Un poco, pero ¿hay indicios de que hubiera habido agentes involucrados en territorio mexicano o nos quedamos con esa parte que usted mencionaba hace algunas semanas o cuando inició más bien este proceso de que pudiera haber sido nada más el hijo del Chapo Guzmán? Todos los datos de prueba que tenemos absolutamente clarificados es que en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacán, el hijo del Chapo, un piloto o 2, esto está por verse, y el otro delincuente fueron objeto de una operación que ya se la describía a usted, en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza. El expediente está abierto como cualquier otro expediente para que se aporten las pruebas en ese sentido, pero a lo que usted se refiere no hay ninguna prueba directa. Ok, muchas gracias. De las 4 ocasiones que dice que se ha insistido en esta solicitud, ¿ya alguna fue durante la actual administración de Estados Unidos? No, fueron todas durante la administración anterior. Otra pregunta sobre ese tema. A partir de la carta que manda el Mayo Zambada, él solicita la intervención del Estado mexicano justamente para evitar que lo condenen a pena de muerte. ¿Qué se haría más allá del personaje, como ayer bien lo decía la presidenta? ¿Cuál es
la atención legal que está obligado el Estado mexicano a darle a un mexicano en una situación como la que él está atravesando. Mire, hay que recordar que prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas pues tenemos que darles la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación, y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que eso vale la pena darlo a conocer. ¿Y ya inició ese acompañamiento? ¿Perdón? ¿Ya inició el acompañamiento? Es permanente, tiene que ser, pero acuérdese de una cosa que también llama la atención. Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral. ¿La Fiscalía ya tuvo contacto con sus abogados? No veo para qué en este momento. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir con las órdenes de aprehensión, y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, también la atenderemos. Pero tenemos que ser muy claros en esto, porque si no se convierte en una cantidad de informes que no se sustentan y que tenemos que aclarar. Muchas gracias, fiscal. A usted. Aprovechamos que está aquí el fiscal. Ahora que habló de extradiciones, ¿por qué no comenta usted de todos los problemas que tenemos con los jueces relacionados con las extradiciones? ¿Comenzamos por ese? Muy bien, ese es uno de los ejemplos, pero yo creo que a lo que se refiere la señora presidenta es a cuál es el problema fundamental que tenemos en materia de extradiciones. La materia de extradiciones se sustenta en dos leyes: primero, en los códigos penales en razón de los delitos, y en la ley de extradiciones. La ley de extradiciones establece con toda claridad que el Estado requirente es el que presenta ante la Secretaría de Relaciones de México o su homólogo en cualquier país la solicitud correspondiente. Esa entidad del Ejecutivo hace un análisis, y si es procedente se lo comunica a la Fiscalía o a las Procuradurías, a sus homólogos, para que desahoguen todo el procedimiento y se puede establecer y solicitar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no se puede extraditar a nadie con el que no se cuenta una orden de aprehensión y que se tiene que detener, por supuesto. Entonces, ese procedimiento que en la Ley de Extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días. La ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años. Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42, son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias, y todo el argumento, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros.
cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos finales, con todo, y para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia muy clara de qué es lo que está pasando. Es decir, en las administraciones anteriores en México, en esta, siempre la Secretaría de Relaciones ha cumplido, siempre se han hecho todos los procedimientos, nada más para que se den ustedes una idea, salvando el tema de los amparos contra las extradiciones. La semana pasada hicimos 11 extradiciones, no se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La Secretaría de Seguridad dio la información, ustedes la tienen, 11 personas. Cuando nosotros podemos actuar de conformidad con la ley, nosotros no tenemos problema con las extradiciones, pero convertir el derecho de amparo, que es una defensa contra el abuso de autoridad, en un abuso de autoridad, ese sí de veras, es verdaderamente ridículo. No sé si me puedo explicar con claridad, porque a veces los que tenemos alguna especialidad queremos que hablamos con claridad y no se entiende. Si hay alguna duda sobre eso, yo quisiera poderla compartir con ustedes. No sé si quedó claro. Perdón. Eso. Presidenta, en otro tema, en La Hoguera publicamos un texto sobre la recaudación de impuestos ecológicos que hacen los estados. Hasta el momento, o actualmente son 12. Ellos en 2024 recaudaban alrededor de 3,000 millones de pesos en estos impuestos que van desde emisión de carbono, contaminación al suelo, subsuelo y agua. Pero llama la atención que de todo este recurso que reciben no está etiquetado justamente para la remediación para los fines que recaudaron. ¿No debería haber una legislación o algo que los obligue a realmente remediar esos daños? Pues hay que ver en qué estados, ¿verdad? Hay estos impuestos, como es que se cobran, qué dice la ley de ingresos o cuál es la ley que establece en cada uno de los estados la condición para cobrar este impuesto y a dónde se dirige. Normalmente cuando hay un impuesto etiquetado a un daño ambiental, pues tiene que regresarse el recurso recaudado para remediar un daño o para evitar que haya más contaminación. Habría que ver cada caso en específico. El único que hasta ahora tiene etiquetado esos recursos es Guanajuato, pero los demás no. No sé si en un corto o mediano plazo se pues podría habría que ver. Yo recuerdo que en Veracruz desde hace muchísimo tiempo había un derecho que se cobraba, creo que en Jalapa, para servicios ambientales, y sí se le regresaba a los propietarios de las tierras para que conservaran su territorio. Entonces, si te parece, pues le comentamos a Alicia Bárcenas, la secretaria de Semarnat, para que haga una revisión de estos impuestos o derechos que se cobran en los estados y cuál es el uso que se le está dando. Muchas gracias. Y nada más una última, Presidenta. Hace un mes aproximadamente que usted estuvo de gira por Guerrero, por la Costa Chica, los damnificados del huracán John le pidieron que si no regresaban a hacer un censo o al menos una supervisión de los daños que ellos habían tenido. Una semana después fue el representante de la Secretaría de Bienestar y levantaron una especie como de registro, pero ya no han regresado desde entonces. Quisieran saber si van a regresar, cuándo lo harán y si sí les harán el censo para recibir en todo caso la ayuda. Sí, estuvo ahí Diego Hernández,
creo que fue en el centro de Copala, si no me Sí, equivoco. en la primaria de Miguel Hidalgo. Sí, ahí se hizo la reunión, se levantó un censo. Una parte muy importante pedía enseres. En este caso con el huracán no se dieron enseres, se les explicó claramente que era muy difícil entregar enseres a una familia sí, a una familia no, dependiendo del daño, y que mejor se decidió dar el recurso de manera directa. Y otra parte pedía sobre todo apoyo por cosechas, por daños en el campo. Y ahí Ariadna estaba, la Secretaría de Bienestar, atendiéndolo con Julio Verdegués. Si les parece, que Ariadna nos mande una tarjetita para poderles informar. Porque en ese caso lo que se hizo fue dar un apoyo de producción para el bienestar, nada más un apoyo. Algunos no lo recibieron, otros sí, entonces se iba a apoyar a todos con producción para el bienestar, y agricultura iba a ser algo especial para la zona, porque sí hubo un daño importante. Hasta las palmeras se cayeron. Sí, exactamente. Gracias. Sí, es cierto, y es la producción de muchísimas familias. Sí. A ver, por acá. Hola, muy buenos días, Presidenta, muy buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle a usted o al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ¿qué tan cerca han estado las fuerzas federales, el propio Gabinete de Seguridad, de la detención de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de la facción de los Chapitos? ¿Quieres contestar? Gracias. Más que qué tan cerca, si me permite, han sido una serie de acciones por parte de las últimas 3 fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. La primera fue la detención, estoy hablando de las más recientes porque ha habido de octubre a la fecha pues muchísimos aseguramientos, detenciones, bueno, como lo presentamos simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha van 900 detenidos, pero en las últimas 3 acciones que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia, fue primero la del piloto, segundo la de Insunza N y tercera la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas 3 son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también por parte de Sedeno hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad, que no generen violencia. Esto sea la violencia que ellos mismos desencadenaron en la entidad, es el gobierno de México quien está todos los días con aseguramientos y detenciones para que esta violencia disminuya. Secretario, ¿se podría hablar de que el cerco o el principal círculo del Chapito está muy cerca el Gabinete de Seguridad de ellos? Lo que podemos decir es que ha habido un debilitamiento constante, no solo a esta organización, sino también a la otra facción que no son de los Chapitos, sino de los Mayos. Constantemente ha habido detenciones de los 2 grupos y de otros más, como el aseguramiento de fentanilo también de otras facciones dentro de Sinaloa. ¿Qué reporte hay acerca del hallazgo de un túnel el día de ayer en Culiacán, en la zona precisamente de Tierra Blanca? Ha habido aseguramientos de propiedades que tienen algunos, digamos, más que túneles, sí, tipo pasadizos. También se están haciendo acciones con la Fiscalía General de la República para continuar asegurando estas casas. Sí hay algunas casas que tienen túneles o digamos, otras rutas de escape. Se hablaba que este era de aproximadamente 700 metros. No tengo el dato exacto, pero se lo precisamos con todo gusto. ¿Es común el hallazgo de túneles en estos momentos? Sí, en el estado de Sinaloa desde hace ya algunos años es común que se aseguren casas con pasadizos o túneles de este tipo. Ok, secretario, las llamadas telefónicas que ha tenido en los últimos días con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, ¿qué le dicen, qué alcances tiene esta designación de los cárteles, de los 6 cárteles mexicanos como grupos terroristas? Bueno, en la llamada que tuve con la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, por instrucciones de la Presidenta, se le informó de los 4 ejes de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo, de estos aseguramientos que se hacen, de las operaciones de alto impacto y de las organizaciones criminales que hay en México. Se les ha compartido también información, así como también ellos han compartido, para lograr la desarticulación de estas mismas.
Específicamente de los alcances de esta designación, no se habló en estas conversaciones. Para nosotros no tiene, o sea, ellos los pueden designar en su país como quieran. Para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR. Ok, secretario, finalmente, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad acerca de la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes? Si se tiene algún conocimiento de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha tenido complicaciones de salud. No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo. De que esté grave o no hay nada. Al respecto no tenemos nada de eso. Ok, muchas gracias, secretario. Gracias. Presidenta, si me permite preguntarle al fiscal general de la República, hablaba fiscal de estas extradiciones o solicitudes de extradición, mejor dicho, del Z40, Z42 y también de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué otras relevantes solicitudes tiene México hacia los Estados Unidos? Bueno, solicitudes tenemos varias que no se han todavía resuelto. La proporción entre de las personas que nosotros extraditamos a los Estados Unidos contra los que ellos extraditan para México es de 2 por 1. Por cada 2 que nosotros extraditamos, ellos realizan 1. Hemos estado insistiendo para que esa cantidad se vaya equilibrando y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que yo les refería hace un momento, las últimas extradiciones, estas del fin de la semana pasada, son verdaderamente extraordinarias y estamos demostrando la necesidad de que trabajemos juntos. Es decir, México y Estados Unidos tenemos un enemigo común, tenemos que tener una estrategia también común, siempre y cuando eso no se convierta en una amenaza a nuestra soberanía y a nuestra dignidad. Eso lo ha dicho la presidenta una y otra vez con toda razón y lo vamos a seguir sosteniendo. La inteligencia y la información es parte de la necesidad de investigación. La intervención es inaceptable. Fiscal, en el caso específico de Ismael El Mayo Zambada, ¿qué es en estos momentos exactamente lo que está deteniendo o impidiendo su extradición? Lo que acabo de decir, hicimos ya la solicitud. Esa solicitud ha sido reiterada en 4 ocasiones y necesitamos encontrar la respuesta. Nosotros creemos que si demostramos que podemos trabajar juntos con transparencia y con honorabilidad, que es lo que se está haciendo en México, nosotros, en lugar de estarnos descalificando entre nosotros, debemos de estar ayudándonos para poder resolver un problema que es para las 2 partes. Pero es un asunto que en estos momentos está en los jueces, en el Poder Judicial de los Estados Unidos, o en qué etapa se encuentra. Perdón, no me lo quiero repetir. Perdón, ¿quién está impidiendo esta solicitud en estos momentos? ¿Es la parte de los jueces, la parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿En qué etapa se lo del Mayo? Sí. Está en los Estados Unidos. Nosotros hicimos la solicitud esa solicitud no nos las han contestado. Está la extradición pendiente. Hemos hecho todos los requerimientos, los vamos a seguir haciendo por una razón. Miren, si se tiene cualquier delincuente que tiene órdenes de aprehensión y procesos en los 2 países tiene que acatar los procedimientos y las sanciones de los 2 países. Puede regresar a México, se puede procesar en México la orden de aprehensión y puede regresar a los Estados Unidos y allá aplicarle las leyes que ellos consideren y que estén dentro de los márgenes de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Adelante, acá. Muy buenos días, presidenta y funcionarios que la acompañan. Ramón Flores del Centinela Informa. Si me permite realizarle una pregunta al fiscal, porque hace muchos años, presidenta, en México ya se dio un caso similar al que vive hoy Ismael El Mayo Zambada. Ese fue el del señor Rubén Zuno Arce. Preguntarle qué similitudes hay en ese caso, porque ayer el gran periodista Joan Grillo entrevistó al abogado del Mayo Zambada
y le reveló que él no ha cantado hasta el momento ni tampoco ha proporcionado información alguna a los fiscales o agentes de los Estados Unidos que pudiera ser de utilidad en su proceso. Reveló su abogado Fran Pérez, y que nada más ha mandado una sola carta, porque ya anda especulando por ahí un columnista que ya tiene una segunda carta y que precisamente va a demostrar que, con el respeto que me merece, señora presidenta, dicen que es un narcogobierno. Nada más preguntarle qué similitudes hay entre el caso de Rubén Zuno Arce, que se dio hace ya prácticamente casi 40 años, y el de Ismael El Mayo Zambada, fiscal. ¿Usted se acuerda que el caso de Rubén Zuno acabó ante los tribunales norteamericanos? Fue hecho prisionero y se pasó ahí su sentencia. No sé si todavía esté con vida, No, ya falleció. No lo creo, ¿verdad? Ya murió. Sí, se cumplió totalmente con el procedimiento, y fue el mismo caso del doctor Álvarez Machain. ¿Se acuerda usted también de eso? Eso generó una serie de antecedentes y cambios inclusive en el Código Penal mexicano sobre lo que es traición a la patria. Por eso iniciamos un procedimiento de esa naturaleza, Sí. y que está vigente y que son leyes que vamos a aplicar. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, muchas gracias. 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 Presidenta, también solamente saber si va a confirmar lo que publicaron el fin de semana el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que dice que felicita con mucha alegría a su amiga Olivia Salomón Vivaldo como directora general de la Lotería Nacional para Sí. la Asistencia Pública. Sí, no sé exactamente el día, no sé si ya entró o está por entrar, pero sí entra como directora de la Lotería Nacional. Ah, ok, ya la confirma. Gracias. Acá, y luego acá. Doctor, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones de Veracruz. Estaba viendo lo que le estaba preguntando el compañero Gaspar al secretario de Seguridad sobre el tema del túnel allá en Culiacán, pero sí, no sé si nos pueda aclarar, hay una prácticamente verdad a voces de que se dice que en este túnel pues estaba prácticamente el líder de los Chapitos. ¿Si nos puede confirmar eso o nos puede desmentir eso, por favor? ¿Se refiere a las últimas detenciones de la semana pasada? Sí. No, la detención y la operación del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea iba totalmente enfocada a estos dos objetivos. En la tarde fueron dos operaciones distintas. En la tarde fue la de este sujeto Insunza, y en la tarde y más tarde ya anoche fue la del 200. Eran objetivos específicos, las dos se cumplieron con éxito, y no era el objetivo en esas dos operaciones el sujeto que usted menciona. Entonces se desmiente de que Iván Archibaldo Sí. fue el que escapó en el Sí, túnel. no, los objetivos eran muy claros, porque eran dos operaciones distintas, una se llevó a cabo en la tarde y otra en la noche, y los objetivos son los que se obtuvieron, los resultados. Aprovechando que está en el uso de la voz, en el tema legislativo desde hace 3 años hay una ley que está atorada. Yo sé que usted es senador con licencia, obviamente lo veíamos allá en la Sí. Cámara. Hay una ley de seguridad privada que está atorada desde hace 3 años, que si se pusiera en contexto los elementos que tienen seguridad privada, los que tienen seguridad pública, pues prácticamente ser un ejército paralelo. El tema es regular justamente la operación de este tema, es consultarles si a través de la subsecretaría que ustedes tienen en seguridad a nivel privado, pues se está contemplando esto, van a buscar empujar esto en lo que es el Senado de la República, que si no me recuerdo está atorado ahí, y si nos puede comentar algo al respecto. Sí, claro que sí. Sí, en algún momento se comentó. Pasar la ley no es el problema es a quién vamos a darle la facultad para que pueda coadyuvar con las autoridades. No todas las empresas de seguridad privada están reguladas, y no todos los elementos de seguridad privada están capacitados para coadyuvar con las autoridades. Entonces considero, es una opinión personal, que más que pasar la ley o que se apruebe la ley, es un tema de quién puede participar para coadyuvar con las autoridades federales y locales, y no solo hacerlo en general cuando no todas las personas están capacitadas para hacerlo. Muchas gracias, secretario. Gracias. Y doctora, finalmente sí me gustaría conocer, bueno, ya le preguntó la compañera de la hoguera justamente el tema de El Mayo. Se había usted ofrecido que iba a dar respuesta a la carta que entregó justamente en el Consulado de México allá en lo que es Nueva York sobre ese tema. Ya explicó el fiscal de que hay un protocolo, el protocolo de Viena para el tema, pero desde el Poder Ejecutivo usted contempla
mostrar la carta, dar la respuesta a la carta. ¿O Son protocolos, o sea, no hay nada especial en esa carta o en otras, sino sencillamente lo que debe hacer el Estado mexicano y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a una situación como esta, de acuerdo a la ley, la Constitución y los protocolos internacionales. Acá. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez de Sin Embargo. Hoy en Sin Embargo publicamos que el SAT canceló a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización fundada por Claudio X González Guajardo, la autorización como donataria autorizada. El presidente López Obrador ya había acusado